recibir el mensaje, porque si yo estoy aquí es hecho para mí y te pido que cada uno de nosotros, Señor, reciba lo que tiene que recibir, Señor, que mueva las fibras que tengas que mover y que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, que seas tú, Señor, derribando muros, Señor, que seas tú quebrando la roca que se ha puesto en nuestro corazón, que seas tú penetrando hasta el alma, Señor, y seas tú dándonos una palabra rema que nos permita, Señor, comprender lo que no hemos comprendido. Responde preguntas, Señor. Amén, amén y amén. Bien, hoy me gustaría que todos prestáramos atención, no a lo que se está diciendo, ni a la línea que se va a trazar, sino atención, cada uno a su vida. En mi caso, y quisiera que lo hicieras en primera persona, quiero que el día de hoy prestarle atención a los detalles que me incomodan, porque si me incomodan son cosas que se deben ir. Tal vez a lo largo del mensaje se presente la pregunta o la frase de otra vez lo mismo, nuevamente el mismo tema, nuevamente vamos a hablar de eso, pero si otra vez es lo mismo, otra vez es el mismo tema, otra vez vamos a hablar de eso, es simplemente porque eso sigue estando ahí, ¿sí? Es simplemente porque no se ha ido, es simplemente porque aún queda un poquito. ¿Y qué es? Es simplemente algo que nos distancia de Dios. Por favor, vamos a Proverbios 18, versículo 21. ¿Lo tenemos? Amén. Listo. Emanuel, ¿me lo regalas, por favor? Si es posible en dos versiones, dos, tres versiones. Proverbios 18, 21. Esta es la Biblia Reina Valera, versión 1960, y dice lo siguiente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Otra versión. Esta es la nueva traducción viviente y dice Proverbios 18, 21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán sus consecuencias. Regálame otra versión. Nueva versión internacional, Proverbios 18, 21 dice lo siguiente. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Yo tengo la Reina Valera y dice 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En el principio todo fue creado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Dios habló y se concibieron las cosas. ¿Qué fue necesario para que algo apareciera? Simplemente la palabra de Dios. Las palabras que nosotros emitimos no son simplemente vibraciones de aire que llegan al oído del otro. Son evidencias de lo que tenemos dentro de nosotros. Lo que hay, lo que sale de nuestra boca, las palabras que el Señor permite que nosotros digamos son de bendición. Las palabras que el Señor quiere que nosotros digamos son bendiciones que Él ha puesto en nosotros, ¿cierto? Todos los cristianos entendemos eso y todos los cristianos hablamos en bendición. Pero todo el tiempo hablamos en bendición, todo el tiempo hablamos como debemos hablar. Vamos, por favor, a Santiago 3, versículos 9 y 10. ¿Vale? Amén. Santiago 3, versículos 9 y 10. Y es algo que el Señor me llevaba esta semana a mí como persona. Hace tiempo ya
el Señor me ha venido tratando y cuando esta palabra apareció, yo no entendía muchas cosas y fue pasando el tiempo, fueron pasando situaciones, el Señor me fue podando unas cosas, me fue hablando en otros temas, en otros términos, me fue llevando por otros rumbos y comprendí algo que tal vez para muchos no sea tan importante, pero a mí me llevó a comprender algo que a lo largo de esta charla que el Señor me regaló, me gustaría que comprendiéramos y que el día de hoy nos lo lleváramos muy dentro. Santiago 3, versículos 9 y 10. Dice, con ella bendecimos, ¿con qué? Con la lengua. Con ella bendecimos al Dios Padre. Amén. ¿Quién bendice a Dios con la lengua? ¿Quién ora? ¿Quién alaba? ¿Quién canta esas alabanzas en el momento en que nos quebrantamos? ¿Quién utiliza esa lengua para decirle a Dios, Dios, necesito, Dios, dame, te amo, Dios, por haberme dado, te amo, Dios, por haber entendido, aun cuando de mi boca no ha salido, pero tú ya lo conoces? ¿Quién alaba con la lengua a Dios? Levante la mano. El que al menos una vez en la vida lo haya hecho, sinceramente de corazón. Porque Dios nos dio la lengua para eso, ¿cierto? Ahora, con ese mismo corazón sincero, y fue algo que yo hice, con ella bendecimos al Dios Padre, yo lo hago, yo te bendigo, Dios. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. ¿Quién lo ha hecho? Bien, gracias por levantar la mano, gracias por levantar la mano, porque somos conscientes que lo hemos hecho. ¿Cómo vamos a amar a Dios y detestar su obra? ¿Cómo vamos a ser transparentes? Y una de las cosas que el Señor nos dijo fue amar a los demás como a nosotros mismos. Muchas veces lo hacemos sin querer, muchas veces lo hacemos sin pensar, tristemente sin pensar. Muchas veces comentarios que salen de nuestra boca son escuchados o recibidos por personas a las que amamos, ¿sí? Y les hacemos daño. Las palabras son como el agua, una vez derramada, por más que intentemos, no podemos recogerla toda. Yo conozco una persona muy bien, la conozco prácticamente como la palma de mi mano. Y cuando empezaba a entrar en su periodo de autodestrucción, porque seamos sinceros, todos los cristianos en algún momento tenemos ese detonante que es una palabra y nos lleva a empezar a repetir en nuestra cabeza, a empezar a escuchar esa bomba que nos va a autodestruir y era, es que usted sí es bruto, ¿no? No la dije yo, pero me la dijeron. Es que usted solo va a servir para cargar bloques. No la dije yo, pero me la dijeron. Y esa persona que me dijo esas dos palabras, ¿quién fue? La misma persona que decía te amo, la misma persona que decía eres lo más lindo. Sí, dependiendo del ánimo las palabras salían. Y eso estaba en su corazón. Y esas palabras que salieron de esa boca lastimaron a esta persona. ¿Quién de nosotros, sinceramente, porque el Señor quiere que, y es algo de lo que reiterativamente hemos hablado, quién de nosotros tiene heridas que hayan sido hechas por la lengua de la persona que amamos o que nos ama? Sí, duele, ¿cierto? Tenemos heridas que nos han hecho con esa lengua y tenemos argumento para sentirnos mal porque nos las han hecho. Ahora démosle la vuelta. ¿Quién de nosotros con esa lengua, consciente o inconscientemente, ha generado heridas en las personas que amamos? Somos víctimas y victimarios de la palabra. ¿A qué va esto? Santiago, pues
obviamente toda palabra de la que está escrita acá es inspirada por el Señor. Entonces Santiago, inspirado por el Señor, dice lo siguiente, en Santiago 1, versículo 26, por favor. Y dice, si alguno se cree religioso, prestemos la atención a esto, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Principio de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Yo amo a Dios. ¿Cómo lo demuestro? Con mis acciones. Pero en los momentos en que estoy mal, ¿cómo lo demuestro? Con mi boca. Si le digo a Dios, Dios, tú eres sabio, tú eres sensato, todo lo que yo haga, si está guiado por ti, es bueno, porque en la prueba lo defraudo, porque lo cuestiono, porque digo cosas que no son. ¿A qué me refiero con cosas que no son? Simplemente, cuando el Señor no nos da las cosas, es simplemente porque no es momento o porque no nos las hemos merecido, simplemente porque no es plan de Dios. ¿Qué sale de nuestra boca cuando el Señor no nos da lo que, no nos da lo que pedimos? ¿Alabanza? ¿O una queja, un reclamo? Antes de cualquier cosa que nosotros queramos decir de Dios, pensemos en lo que Dios es. Pensemos en quién es Dios para mí. Y pongámonos en el lugar, lo que voy a decir va a ser edificante, va a ser congruente a lo que yo le digo a Dios que es para mí, va a ser evidencia de que ese proceso que el Señor me ha llevado me ha hecho crecer. ¿Cuánto, ¿Cuánto peso tienen nuestras palabras? No es cosa de juego ir por la vida dando rienda suelta a nuestra lengua, ¿sí? Dice Proverbios 12:18 que existen hombres cuya lengua es como golpes de espada. ¿Qué hacen los golpes de espada? Destruyen o matan. Hemos destruido personas y hemos matado ministerios con la lengua. Y aún así le pedimos a Dios que nos trate como santos. Hemos cuestionado la palabra de Dios y le pedimos sus bendiciones. Le hemos mentido a Dios y le pedimos que nos dé conforme a su riqueza en gloria. Pero entonces cuando alguien nos pregunta sobre la palabra de Dios, esgrimimos argumentos que están en la Biblia y nosotros tergiversamos. ¿Quién es tan santo como para convertir la Biblia a su acomodo? Nadie, yo no lo soy. Y si el Señor dejó esta palabra es para seguirla, entonces, ¿quién dice que esta es la palabra de Dios? Una pregunta. ¿Quién dice que esta palabra es la palabra de Dios? Si tú estás acá, ¿es porque esta palabra rige tu vida? ¿Estás conforme con lo que está escrito aquí? ¿Le añadirías una coma? ¿Le quitarías una palabra? En esta palabra está escrito que de tu boca salga lo que está aquí escrito, ¿cierto? En esta palabra está el manual del buen proceder para que tú recibas todas las bendiciones de Dios, ¿cierto? Entonces, vamos a lo siguiente, si tú estás conforme a su palabra, todo lo que sale de tu boca es bendición, todo lo que sale de tu boca está escrito aquí como lo dice. No, ¿cierto? Entonces, si este libro dice, y nosotros estamos de acuerdo, que cumplimos con todo lo que está aquí escrito, tendremos solo bendiciones y gloria. Ahora, ¿qué tanto de lo que ha pasado en nuestra vida es culpa nuestra por la palabra que ha salido de nuestros labios? ¿Cuántas peleas con nuestra esposa han sido por una mala palabra que nosotros hemos dicho? Cabe aclarar que muchas veces no es la palabra, sino el tonito. Me lo dijeron una vez. No es lo que dice, sino el tonito que dice. Y ahí vamos a el tonito de lo que dice. Y ahí vamos con ese tonito, porque la palabra, el Señor me transformó. El Señor me hizo una nueva persona. Y sí, mi amor, puede ser un sí, mi amor, o un sí, mi amor.
Y en esa orden de la relación, aunque me gusta que se hayan reído, ¿qué tal cuando el Señor te dice no y uno dice, bueno, Señor, está bien, Señor? Con ese mismo tonito que tenemos con nuestra pareja, puede ser un bueno, Señor. Está bien, Señor. Sí, Señor. Como tú digas, Señor. Si se te presenta eso, ¿y quién lo ha sentido? Yo lo he sentido. No es malo, porque soy humano y estoy en formación. Yo lo he sentido. En algún momento lo hice. Hace tiempo lo hice. En algunos momentos me cuesta, pero en algún momento lo hice. ¿Y a qué va como esta introducción? Vamos por favor a Lucas 6, versículo 45, que dice lo siguiente. Acompáñeme en esto tan bonito y dice lo siguiente. Aquí ya está. Dice lo siguiente. Lucas 6, versículo 45, que está escrito en la palabra, y si está escrito en la palabra es palabra de Dios, y si está en la palabra de Dios yo lo creo, dice lo siguiente. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Eso es un versículo, pasaje bíblico, una realidad, un mensaje, depende como tú le quieras decir, porque cada quien lo asimila de manera diferente, que todos conocemos, pero es un pasaje que nosotros hemos dejado de lado. Es un pasaje que como cristianos hemos conocido, pero no vivido. Es un mensaje que todavía lleva mucho por tratar en nosotros. Y es porque si quieres saber lo que hay en el interior de una persona, solo tienes que observar sus acciones y escuchar lo que normalmente dice. Esto no es juzgar a nadie, es ser realista. Porque si tú dices en la alabanza, todo lo puedes, para ti nada es imposible. Porque si tú le dices a Dios, Dios, tú que todo lo puedes me vas a dar. Dios, tú que todo lo puedes, lo vas a hacer. Dios, tú todo lo puedes. Pero en el momento en que se te presenta una situación, una enfermedad, eh, dices, Dios, tú puedes dar riquezas, pero voy al médico por la gripa. No estoy diciendo que no vayas al médico. Simplemente que tanto de lo que hay en tu boca es real. ¿Sí? Y de lo que sale de tu boca en las situaciones que tú no controlas, es la evidencia de lo que hay en tu corazón. Cuando una vez el pastor dijo esto y a mí se me quedó en la cabeza y me ayudó muchísimo, y es, solamente cuando no piensas lo que dices, dices lo que piensas. ¿Sí? Las mamás son conocedoras de sus hijos y saben qué palabras utilizar para moverle la fibrita o llevarlos a hacer algo, ¿cierto? Saben hasta dónde llevarlos. Dice mi esposa a modo de chiste, uno sabe lo que parió. ¿Sí o no? Y asimismo Dios sabe en qué situación ponerte para que tu corazón salga lo que realmente hay. La cuestión no es cuando sale ya salió, no. Cuando sale, piensa en lo que salió. Sé consciente de lo que dijiste y trabaja en lo que te falta porque aún está allí. Por ejemplo, personas que todo el día están en la boca, con un no puedo en la boca. Y es que no puedo, y es que no puedo, y es que no es. Y es que, por ejemplo, no es que a nosotros nos tocó así porque como buen pobre no nos falta nada. Como rico nos falta todo, pero como buen pobre no nos falta nada. Y es un dicho que tenía una familia que yo conozco. Pues que la familia, mi familia por parte materna. Ellos tenían ese dicho. Como pobres no nos falta nada, como ricos nos falta todo. ¿Sí? Y cuando empezaron a crecer los niños que escuchaban eso, mis primos empezaron con, es que los ricos, y es que los ricos, no, es que eso es para los ricos, no, y es que eso solo lo hacen los ricos. Y para ellos una persona rica
Era una persona que trabajaba y se ganaba el mínimo, porque tenía alguna manera de comprar. Si alguien compraba algo que ellos no tenían, esa persona ya era rico, ¿sí? Y resulta que con el tiempo, esto fue una cadena que fue pasando de generación a generación. Y resulta que esa frase de los ricos no afectaba a los otros, ¿sí? Ellos seguían trabajando y seguían teniendo. Esa palabra que era una, ¿cómo se dice? Una muletilla. Como pobres lo tenemos todo, como pobres no nos falta nada, como ricos nos falta todo, algo así, no me acuerdo ya bien. Pues resulta que esa simple palabra se convirtió en ellos en una realidad. ¿Por qué? Porque con el tiempo en su corazón se han ido que ellos eran pobres. Aun cuando tenían cosas que los demás no tenían, aun cuando tenían toda la posibilidad de hacer las cosas, aun cuando se podían levantar a hacer que las cosas sucedieran, ellos eran pobres. ¿Por qué? Porque aquí en su mente estaba clavado él, como pobre lo tenemos, no nos falta nada. Entonces estaban conformes con su situación de pobres. ¿Incómoda la situación? Sí. ¿No les gustaba? Sí. ¿Se quejaban? Sí. Pero ¿dónde estaba eso? En su corazón y en su mente. ¿Y cómo lo expresaban? En su boca, en las palabras que salían de su boca. ¿Bien? Y lo triste es que muchos de nosotros, y creo que cada uno de nosotros, tiene muy arraigada una frase, una palabra, un dicho que nos lleva a una realidad de nuestro corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Impactante para mí no fue tanto el de la abundancia del corazón habla la boca, porque es algo que todos podemos hacer. Ahora, lo impactante para mí es esto que dice, tanto para el bueno como el malo, del tesoro de su corazón. ¿Qué es un tesoro? Algo que yo, a lo que yo le doy valor, algo que yo guardo, algo que yo protejo. ¿Sí? ¿Cómo llegó a mi corazón? Porque yo lo puse allí. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Qué es eso que tenemos allí guardado y que acumulamos y que todo lo que vaya por la misma línea tenemos? Si tú miras un tesoro, es la acumulación de piezas valiosas según su material, según su contexto, según su época histórica, ¿sí? Eh, si tú ves las películas de piratas que hay en esos cofres, oro, ¿cierto? ¿Y que solo monedas? Joyas preciosas, coronas, diademas, cadenas, todo lo que esté hecho de ese material, todo lo que esté hecho de eso. Si miramos en la palabra, el tesoro que estaba en el templo, ¿qué era? ¿Qué era lo que estaba en el templo? Objetos valiosos. ¿Para quiénes? Para las personas que los habían conseguido. Entonces, ¿quién le da el valor a lo que guardas en tu corazón? Exactamente. Miguel Ángel le da el valor a lo que hay en su corazón. Alison le da el valor al tesoro que hay en su corazón, del material que está en su corazón. Luis le da el valor a lo que hay en su corazón. Sofía le da valor a lo que hay en su corazón. Guillermo le da el valor a lo que entra a su corazón, ¿cierto? Ese es tu tesoro. Ahora te pregunto, ¿lo que hay en tu corazón es económico? Si lo que hay en tu corazón es económico, quiere decir que tu amor y lo que te mueve no es Dios, es el dinero. Y por eso te cuesta diezmar. Si lo que te lleva si lo que hay en tu corazón es ego, no estás siguiendo a Dios, quieres una posición en la que todos te elogien a ti. Si lo que hay en tu corazón son posesiones, no estás siguiendo a Dios, estás buscando que te dé cosas para apilar y acumular. ¿Sí? Ahora bien, no está mal tener cosas, ¿sí?
Si tú te encuentras en una situación de salud y en tu boca se pronuncia algo así como, es que mi enfermedad no tiene cura, es evidencia de que la fe de tu corazón cree que el Dios que juntó la tierra de los montes con sus dedos, ese mismo Dios que le dijo a Lázaro, levántate, y él se levantó, no puede contra el dictamen de un médico. Si en tu corazón está la manera de refutar la Biblia, porque tú conoces más, entonces tú amas el conocimiento del hombre y desprecias el conocimiento de Dios. No estoy diciendo, porque inmediatamente una palabra se dice y algo que te incomoda, algo que a ti te incomoda, llega a tu corazón, simplemente sacas tu arsenal y esgrimes una defensa. El día de hoy no te quiero atacar, simplemente quiero moverte a que pienses lo que me pasó a mí. ¿Sí? Cuando yo empecé a leer acerca de la palabra de Dios, yo tenía mucho conocimiento de otros libros y yo tenía mucho conocimiento de muchos textos y conocía muchas verdades de muchas realidades. ¿Sí? Estaba dentro de las personas que le preguntaban, eh, tú eres ateo, ¿por qué? Listo, si no crees en Dios, bueno, listo. ¿En qué Dios? ¿Has leído el Talmud? ¿Has leído los libros sagrados de tal religión? ¿Has leído tal? ¿A cuál Dios hablas? ¿Conoces qué es un Dios? ¿Conoces una jerarquía? ¿Sí? Y eran una persona llena de mucho conocimiento y muchos datos que podía refutar. Pero cuando llego a conocer la palabra de Dios, me doy cuenta que todo lo que hay acá y todo lo que sale por acá es simplemente una guerra o un esgrimir contra lo que yo realmente deseo. Si tú eres una persona muy analítica que refuta la palabra de Dios, no creas que los milagros que no tienen explicación van a llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque si tú sigues un método científico, no le vas a dar a Dios la posibilidad, no le vas a dar a Dios la posibilidad, no, discúlpenme, vas a anular lo que Dios quiere hacer en ti, que vas a más allá de la razón. Ejemplo, no es que hay cosas en la Biblia que están en el Antiguo Testamento y son refutables, porque Dios vino al Nuevo Testamento y todo lo hizo nuevo, ¿cierto? Algunas personas dirían eso. Entonces, esta persona que tiene tal conocimiento, esta persona sabia, esta persona que se conoce la Biblia, me agradaría muchísimo que me dijera cómo hizo Dios para detener el sol. No, pero es que a esta misma persona que tiene mucho conocimiento, es que Dios detuvo el sol porque tiene evidencia de que Dios detuvo el sol. Sí, evidentemente la NASA hizo un estudio y se dio cuenta que cronológicamente nosotros estamos 12 horas atrás de lo que deberíamos estar. ¿Y por qué? Se pusieron a hacer los mismos de la NASA, los mismos que tienen todos los equipos, los mismos que tienen todo el estudio, y se dieron cuenta que en una época del tiempo, años antes de Cristo, hubo un evento en el que el sol se detuvo. ¿Cuándo lo descubrieron? Hace pocos años. ¿Hace cuánto está escrito? Hace miles de años. ¿A qué va esto? No te quiero confrontar, no, si quiero, el Señor me puso a mí a pensar esto, y es que, ¿de qué te sirve a ti todo lo que tienes para argumentar las palabras que argumentes? ¿De qué le sirve al sabio discutir con Dios? ¿De qué le sirve al necio discutir con Dios? Si antes de que tú empezaras a hablar, Dios ya había dicho, hágase y se hizo. Entonces, no estoy diciendo que seamos hipócritas, que lo que dice el otro y decir lo que el otro quiere oír, porque necesitamos conservar una imagen o queremos bien sea conseguir o conservar un privilegio. No te estoy diciendo que seas hipócrita y que hables aquí bíblicamente, ¿sí? Que cuando llegue el momento de dar una explicación, dice la palabra, no, simplemente sé tú. Ahora, las palabras que salen de tu boca, analízalas y te lleven al tesoro que hay en tu corazón. Y cuando este tesoro que hay, porque el corazón es engañoso y nos engaña a nosotros mismos, veamos lo que el Señor quiere que salga de allí. En mi caso, ¿qué era? Yo
yo se lo decía a mi esposa, yo creo que yo hablo mucho. Yo creo que yo hablo mucho. Y mi esposa dice, si tú hablaras menos serías mudo. Algo así. Porque ella cree que yo no hablo. Esta comparación un poco jocosa me lleva a que, ¿por qué creo yo que hablo mucho? Porque muchas veces he hablado y me he arrepentido de lo que he tenido que hablar. Entonces, resulta que lo que para mí es hablar mucho es simplemente que cada vez que sale una palabra de mi boca, alguien la escucha. Aun cuando estoy solo. Cuando estoy solo la escuchan dos personas, Dios y yo. Cuando estoy en público la escuchan todas las personas que están allí. ¿Sí? Aun cuando se quieran hacer los que no escucharon. ¿Y para qué va? Que todas nuestras palabras tienen consecuencias. Todas y cada una de las palabras que nosotros dejamos salir de nuestra boca tienen consecuencias, buenas o malas, ¿sí? ¿Y a qué van estas palabras? ¿A qué va este consejo de que todas nuestras palabras tienen consecuencias? Por favor, Emanuel, regálame Mateo 12, versículos 34 y 36. El Señor Jesús nos hace advertencia en Mateo 12, versículos 34 y 36 de una cosa. En el 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vuelve a estar acá. Me causó curiosidad cuando estaba llevando. En palabras anteriores el Señor habla serpientes. Y les dicen a otros serpientes, pero en este caso dice víboras. ¿Saben qué diferencia entre una víbora y una serpiente? La serpiente envuelve y atrapa y aprisiona, ¿sí? La víbora muerde y envenena. Entonces, cuando dice generación de víboras, muy claramente le está diciendo a las personas que en su boca hay veneno. Y que el veneno, una vez sale de su boca, contamina y daña al otro. Generación de personas que con su boca han destruido a otros. Generación de personas que con su boca han envenenado a otros. ¿Sí? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Nos llama a nosotros a pensar en algo que nos pasa y no debería pasar, y el pastor nos lo ha mencionado muchas veces: la murmuración, el chisme, la palabra envidiosa. Esa palabra que se nota que cuando alguien trae una bendición, tan lindo, el tonito. ¿Y para cuando yo, Dios? El tonito. Entonces, en tu corazón, ¿qué hay? Envidia. En tu corazón, ¿qué hay? Mal genio porque bendijo Dios al otro. Ahora te pregunto, ¿tú has vivido y soportaría la prueba que el otro soportó? Generación de víboras, todo el veneno que sale de nosotros está dentro. Las víboras guardan el veneno dentro de sí y una vez muerden lo expulsan. Cuando el Señor dice generación de víboras, le quiere decir a las personas que muchas veces no solo lastiman con lo que dicen, sino el veneno queda circulando en la otra persona. ¿Cuántas personas nosotros hemos destruido con un comentario? ¿Cuántas personas nosotros hemos derribado con un comentario? Inclusive, ahí va nuevamente a mis primos. Yo le tengo que pedir perdón a mis hijos. Sí, Samuel, te pido perdón. Sara, te pido perdón. Porque yo en algún momento utilicé palabras que no debe haber utilizado. Y si en algún momento lo he hecho, te pido disculpas, sé que lo he hecho. Pero el Señor me llevaba a que nosotros debemos reconocer que lastimamos. Porque no es un solo porque el Señor le diga al pastor que hoy es día de perdón, tú te levantes y abraces a esa persona y le digas, perdóname porque te traté mal, perdóname porque hablé de ti, perdóname porque fui chismoso, ¿no? Y se acabó ahí. No. Víboras. El veneno que salió de nuestra boca contaminó a aquel. Y es momento de reconocer a quienes hemos ofendido y a quienes hemos envenenado.
Y ya que el veneno salió de nuestra boca, ¿ustedes saben de dónde sale el suero antiofídico? Del veneno de las serpientes. Entonces hoy es día de generar nuestro propio suero, reconocer el veneno que hemos esparcido y pedir perdón por él. Les pido perdón a las personas que he ofendido por lo que ha quedado, no solo por lo que han escuchado, porque ya lo que escucharon se les olvidó. Les pido perdón por lo que dejé en sus corazones. Y es allí donde esa pequeña parte de veneno entró a ser parte del tesoro de su corazón. ¿A quién hemos dañado y qué tesoro hemos pervertido? En la pareja, a mi esposa cuántas veces le ha hecho sentir mal, te pido perdón por eso. Sí, a mis hijos, a mis padres les pido perdón por haberlos ofendido si en algún momento los he ofendido. Porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno y yo quiero ser un hombre bueno. ¿Sí? Quiero desnudar el corazón y decirle a Dios de cada palabra que ha salido de mi boca. No quiero que llegue el momento de que en el trono blanco, en el juicio del trono blanco saques una lista de cosas que no he hecho. Porque sabían que toda palabra inoficiosa será llevada como argumento en nuestra contra en el juicio del trono blanco. ¿Quién lo sabía? Yo lo sabía y creo que ya muchos lo sabíamos. Entonces quiero ir acortando la lista, ¿sí? Y que mi boca no sea el grillete que me detenga aquí cuando los demás se eleven a las nubes. ¿Vale? El Señor Jesús nos hace una seria advertencia y es en el 36, dice lo siguiente. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Me la regalas, por favor, en lenguaje actual, si eres tan amable? Traducción en lenguaje actual. Les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por lo que hablaron para hacerle daño a los demás. Esto más claro no puede estar. El Señor nos va a llamar a decirnos, tú por qué hiciste esto para dañar a tu hermano. Muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero tristemente otras lo hacemos con todo conocimiento de causa. Y hay algunas personas que se jactan de esto. Alguna vez escuché a alguien decir, es que yo tengo el poder en mi boca de destruir al que yo quiera, porque yo sé cómo darle y dónde darle a las personas. Y se enorgullecían. Para ella eso era como un superpoder. ¿Sí? Era como el supervillano de los cómics que tiene el poder de descubrir la debilidad de la persona y atacarla. ¿Sí? Así era. Y tristemente muchas personas son así. Saben cómo atacar a la otra persona. Acuérdense, destruimos y nos sentimos bien. Ahora pónganse en el lugar de la otra persona. Somos víctimas y victimarios. ¿Te gustaría que alguien te dijera lo que tú le dijiste a esa persona? ¿No es cierto? Ya te lastimaron. Muchas veces cuando estamos hablando de lo que las personas nos dijeron, surge una queja de él, pero ya qué, o sea, ya, yo no me voy a humillar a decirle, o sea, ya lo dije, ya pasó. El Señor nos lleva en que en el momento del juicio del trono blanco, veamos por favor Apocalipsis 20:12, lo siguiente. Apocalipsis 20:12, por favor. Gracias en lenguaje actual. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban delante del pie del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde está escrito todos los nombres de los que vivirían con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Todo lo que nosotros decimos está escrito en el libro de la vida. Todo lo que nosotros decimos, todo lo que sale de nuestra boca es argumento para nuestra defensa o nuestra acusación. Muchos tenemos la tentación de decir todo lo que pensamos en todo momento sin pensar en las consecuencias de nuestras palabras o simplemente sin pensar. Y muchas veces decimos, pero ¿qué tiene de malo hablar? Yo soy sincero. ¿Eres sincero o simplemente te gusta destruir al otro?
¿Eres sincero o simplemente quieres arruinar algo? He escuchado personas que, digamos, no, lo voy a decir porque el Señor nos insta el día de hoy a sacudir fibras, y si te sacudo simplemente no te enojes conmigo, simplemente hable el corazón y dile: Dios, tiene razón, tengo que cambiar. Hay personas en la iglesia que cuando el pastor habla, lo cuestionan. El mensaje que el pastor da, lo envía el Señor. Y el mensaje que el pastor da está... Nunca he visto al pastor hablar de manera que no esté respaldado por la Biblia, ¿cierto? Y dijimos en un principio, lo que está aquí es palabra de Dios. Lo que está aquí es verdad. Lo que está aquí no lo cuestiono, ¿cierto? Y he visto personas que cuando el pastor habla simplemente se remiten a buscar la falla, dónde está lo que refuta lo que el pastor dice, porque yo no estoy de acuerdo, y se matan los ojos buscando la forma de refutarlo. Y en ese momento en que su cerebro le dice: está equivocado y yo lo tengo que refutar porque él no puede ser más sabio que yo. En ese momento en que su cerebro les está diciendo: no, está equivocado y yo se lo voy a demostrar, esa teoría la voy a refutar. En ese momento en que su cerebro está maquinando las palabras que le van a dar el argumento para defender su teoría, simplemente el espíritu se apagó y quedaste con toda tu teoría. Y tal vez la tengas, pero resulta que en ese momento Dios no te estaba hablando a tu conocimiento. Dios no te estaba preguntando una fórmula geométrica. Dios no te estaba preguntando una fórmula matemática. Dios estaba necesitando que abrieras tu espíritu, dejaras que el Señor entrara a tu corazón, te moviera y te dieras cuenta que, como dice la palabra, no que te creas sabio en tu propia opinión. Ese detallito era el que tenías que cambiar. Pero está tan arraigado en tu corazón que tú sabes más, que de aquí a unos años el Señor te va a volver a hablar en que no seas sabio en tu propia opinión. Y probablemente cuando la persona que esté adelante diciéndote no seas sabio en tu propia opinión, lo diga, vuelvas a ser tan terco de refutarlo y buscar cómo refutarlo. Y en ese momento en que el Señor te diga no seas sabio en tu propia opinión, esa sabiduría que tú crees tener, nuevamente te cierre las posibilidades del cambio que Dios tenía programado para ti. Si tú estás acá, es porque el Señor te trajo con un motivo. Yo no soy nadie, pero el Señor a mí me movió. Y el Señor a mí, antes de venir a decir lo que les estoy diciendo, me pasó por un proceso en el cual todo lo que yo sabía y todas las palabras que habían salido de mi boca llegaron a decirme: si el día de hoy tú pudieras ver el archivo que tiene el Señor y que va a esgrimir en el trono blanco, que va a esgrimir, no, que te va a mostrar en el trono blanco, y de esto dependiera tu salvación o tu condenación, ¿cómo estarías de cuentas? ¿Cuántas mentiras hemos dicho sabiendo que son mentiras y el Señor aborrece la mentira? ¿Cuántas ofensas hemos dicho y siendo conscientes de que ofendemos, y el Señor no quiere que ofendamos, amados los unos a los otros? ¿A qué va todo esto? Cuando el Señor nos limpió con su sangre en la cruz, nos hizo personas nuevas y nos llamó hijos, ¿cierto? Ahora imagínate esta situación para los que son padres y para los que algún día lo serán. Y si no son padres y no quieren ser hijos, simplemente imagínense la situación. Imagínate que tu hijo está mal de ropa y tú lo sabes, y dedicas el trabajo de un mes a comprar para él la ropa que te pide, aunque no te la haya pedido, o si te la pidió, pues le concedes el gusto. Y él la recibe, ¿cierto? Más cuando está en una charla con sus amigos, en un entorno en el que se siente cómodo, en el que se siente sin limitaciones, en un entorno en el que realmente deja ver quién es,
tú lo escuchas hablar mal de la ropa que le compraste. ¿Cómo te sentirías como padre? Yo me enojaría con él, la verdad. Ahora, pongamos otra situación más tecnológica. Resulta que tu hijo quiere un Xbox o un iPhone y se lo compras, pero luego lo encuentras diciendo cosas malas de lo que le compraste porque él cree que merecía más. Tú te gastaste el salario de 2 años para comprarle el iPhone 18 y resulta que él cuando lo recibió ya estaba hablando con los amigos de qué carpa iban a usar para estar en la puerta de Apple Store. ¿App Store se llama? De la tienda Apple, porque querían comprar el 20. Y cuando tú le entregas el 18 ya no es suficiente para él. ¿Por qué? Porque él merece más. Ahora, ¿qué va esta simil? Cuando Dios te da a ti cosas que tú no le pides, pero mereces, y tú hipócritamente le dices, Dios, gracias, pero merecía más. Dios, gracias, pero ¿y el resto? Simplemente estás dejando ver en tu boca que eres un interesado. Ahora, cuando el Señor te da una bendición, pero Dios, es que el carrito que tú me prometiste, pues, es chévere, pero yo quería una Hammer. ¿Sí? Y somos así. Dios, gracias por haberme dado hoy para desayunar. Huevito con chocolate y pan. Pero era sido rico un caldito de costilla. Te recomiendo que sea la próxima un caldito de costilla, ¿sí? ¿Quién eres tú para darle órdenes a Dios? Dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero muchas veces nosotros hablamos como si nosotros hubiéramos creado a Dios. Suena algo arrojado, pero tristemente es así. Nosotros cuestionamos a Dios. Dios dice en su palabra una cosa y nosotros la tergiversamos y ponemos nuestra postura. Dios dice, no matarás si estamos a favor del aborto. Dios dice, sométase la mujer a su marido, ¿cierto? Pero vemos que la mujer ya no quiere estar en la casa. La mujer ya no quiere ser sometida. Ahora, vemos el hombre que dice la palabra, trata a tu mujer como vaso frágil. Y el hombre trata a la mujer como el trapero de la casa. Si nosotros tomamos la palabra de Dios en serio únicamente lo que nosotros creemos a nuestra conveniencia, no estamos haciendo nada. No estamos siendo más que címbalos que retumban. Y los címbalos no están hechos solo para retumbar, están hechos para que en una armonía completa con otros instrumentos sean alabanza a Dios. Esta simil del címbalo que retumba me gusta mucho porque todos tenemos la forma de hablar, todos tenemos lengua y todos conocemos que debemos alabar a Dios. Y todos podemos efectivamente cumplir la labor que Dios nos da. Pero entonces, cuando nos alejamos del plan de Dios, por medio de nuestras palabras, de nuestra boca y de nuestro corazón, no somos más que címbalos que retumban. Cuando dejamos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón, haga parte del tesoro, nos muestre que es verdaderamente valioso para atesorar allí, lo llevamos a nuestra mente y empezamos a darnos cuenta de que toda palabra que viene de Dios es perfecta, agradable y buena, entramos en parte de la armonía y ya no somos el címbalo que retumba por ahí. Simplemente estamos en la banda o en el grupo que está alabando a Dios. Y cada uno con nuestras dificultades, cada uno con nuestras diferencias, hacemos parte del plan que Dios tenía para nosotros y es alabarlo a Él. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que el día de hoy es un momento que Dios nos llama a que aprendamos a refrenar nuestra lengua, porque esa es la palabra en Proverbios 29:20. ¿Ves a un hombre precipitado en sus palabras? La verdad, yo no lo había leído. ¿Me regalas, por favor, Proverbios 29:20? Y cuando el Señor me regaló esta palabra, pues me, me movió mucho. Dice Proverbios 29:20. Me gustaría que lo subrayáramos en nuestras Biblias. Proverbios 29:20. Fíjate en la gente que no piensa en lo que dice, más puedes esperar de un tonto. ¿Qué de esa clase de gente? En la Reina Valera, por favor, dice lo siguiente.
¿Has visto al hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Cuando nosotros no tenemos freno en nuestra lengua y hablamos sin pensar, simplemente podemos añadirle kilómetros a nuestro camino. En algún momento comprendí, pues, con todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, que 1 milímetro de lengua puede convertirse en 1 kilómetro de desierto. Tengamos cuidado, porque un segundo sin controlar nuestra lengua puede convertirse en un año de proceso. Estamos a segundos de recibir la bendición de Dios. Y cada vez que el Señor te va a regalar una bendición, te pasa al tablero. Y en el momento de la prueba, nuestra boca simplemente le añade 2, 3, 4, 5 días a nuestra bendición. ¿Y quién es el culpable? Yo. Pero como tengo argumento para refutarle a Dios, le pongo a él la culpa. Y digo, es culpa de Dios porque se alejó la bendición. Y como Dios alejó la bendición, entonces me vuelvo un niño pataletoso y me porto mal. Y el Señor tiene que llevar un poquito más allá la bendición en el tiempo para que yo comprenda que cuando esté en prueba o en formación, debo hacer lo más sensato y es guardar silencio. Porque en el silencio de nuestras palabras Dios habla a nuestro corazón. Porque en el silencio de nuestras palabras Dios nos forma. Porque en el silencio de nuestras palabras no hay un ruido que difiera de lo que Dios quiere hablar a nuestro oído. En el silencio de nuestras palabras y en el control de nuestra lengua está el arma más poderosa que Dios nos pudo haber dado. Porque con nuestra lengua confesamos. ¿Saben por qué es tan importante la palabra o hacer que para el enemigo, hacer que nosotros digamos cosas que no deberíamos decir? Simplemente porque Dios lo sabe todo, el enemigo no. El diablo no sabe, no puede leer la mente. Y los demonios tampoco lo pueden hacer. Pueden colocar cosas allí, pero no la pueden leer. Cuando tú hablas o dejas que de tu boca salgan cosas, si Dios las escucha, saben que debes mejorar. Cuando el diablo las escucha, sabe de qué agarrarse. Cuando tú hablas de dinero, y de dinero, y de dinero, y de dinero, el Señor te debe formar en el área económica. El diablo te maneja con la avaricia. Así de sencillo. Nosotros le damos argumentos al diablo para que ponga trampas y le demostramos con nuestras palabras a Dios en qué nivel de la prueba vamos. El día de hoy quería traerles el mensaje que Dios me regalaba después de haber comprendido todo esto. Y es este: cada una de nuestras palabras es escuchada por el Señor y por nuestros hermanos. Es hora de que aprendamos qué debemos decir y qué debemos callar. Porque con nuestras palabras nosotros ayudamos a nuestros hermanos o los destruimos. Asimismo, con nuestras palabras nosotros le mostramos a Dios qué tan aptos estamos para recibir lo que Él nos va a dar. Porque con nuestras palabras nosotros somos simplemente quienes presentamos los argumentos para nuestro juicio. Con nuestras palabras nosotros decimos si ya es tiempo o no de que las bendiciones lleguen. Con nuestras palabras nosotros sabemos si somos sabios o somos ociosos. Es el momento de entender que muchos caminos se han alargado por nuestras palabras, muchos desiertos se han hecho más áridos por nuestras palabras, muchas respuestas se han hecho más lentas por nuestra boca. Parte importante es que sepamos que es tiempo de pedirle perdón al Señor por cada palabra ociosa que levantamos contra Él o contra su actuar. Tenemos que ser conscientes de que le hemos dicho: tú no puedes, tú no eres capaz, tú no harás. Se lo hemos dicho a Dios abiertamente, pero en nuestra santidad, porque todos somos santos, lo disfrazamos de otra forma. Le decimos: yo decirle a Dios: Dios, tú no eres capaz. No, eso es una blasfemia. ¿Y qué de cuando? No, es que para lo mío no hay cura. No, es que mi enfermedad, no, Dios no puede con eso. No, yo ya me muero así. Ese es mi aguijón.
O aún más, no, es que Dios sabe por qué hace sus cosas. ¿Sí? Esas actitudes, el tonito y la palabra, le muestra a Dios, hijo, te falta un poco más. Todo el día nosotros estamos en un examen oral con Dios, ¿sabían? ¿Por qué? Porque el tiempo va corriendo y puede que el último segundo sea el segundo que viene. ¿Y qué saldrá de tu boca? ¿Bendición o maldición? ¿Qué tal si la próxima, qué tal si el Señor te dijera, piensa las dos últimas palabras que vas a decir, porque estas dos serán el pie de página para lo que voy a presentar contra ti en el juicio del trono blanco? Yo le di a Dios perdón. Perdóname porque mi palabra y lo que sale de mi boca me ha demostrado que en mi corazón todavía falta mucho. Mi palabra y lo que sale de mi boca me ha demostrado que no soy tan santo como pensaba. Mis palabras y lo que sale de mi boca me ha demostrado que te necesito más a ti de lo que tú me puedes necesitar a mí. Mi palabra y lo que sale de mi boca me ha demostrado que soy prepotente. Porque creo saber más que tú y tú estabas mucho antes de que yo fuera formado en el vientre de mi madre. Es más, por tu palabra fui creado en el vientre de mi madre. Y yo me creo con argumentos para refutarte. Es tiempo de que no solo le pidamos perdón a Dios por cada palabra ociosa, sino a nuestros hermanos por cada palabra ofensiva. Me gustaría que cerráramos nuestros ojos y en este momento tomáramos un instante para decirle: Dios, allá tú con Él. Si el día de hoy todo lo que el Señor ha dicho te movió, te llevó a pensar en algo que tienes que cambiar, es entre tú y Él, no entre tú, no entre tú el que está al lado y Él. Tómalo en un momento para abrir tu corazón y decirle: Dios, te pido perdón por cada palabra ociosa. Te pido perdón por cada palabra que ha demorado mis bendiciones. Te pido perdón por cada palabra que te ha puesto, Señor, por menos en mi vida. Te pido perdón por cada palabra que me ha dado a mí las riendas de una de las áreas de mi vida que tú quieres controlar, Señor. Y con estas mismas palabras, con este mismo poder de la palabra, te quiero, Señor, decir que te llamo, Señor, como mi Salvador, como mi Dios, como mi Rey, como el único que debe estar en mi corazón. Te pido que llegues a mi corazón, Señor, y te entrones allí, que sanes toda herida, Padre Santo, y que tu santa palabra me lleve por el camino que me debe llevar.